Bueno, buenas tardes a todos. Comenzamos entonces la clase de hoy con el tema de ecuaciones, ¿sí? Ustedes van a encontrar el apunte que ya después le voy a habilitar en el Moodle, en el aula virtual. La parte de ecuaciones es otra pestañita que se va a habilitar hoy. Y ahí van a encontrar las diapositivas, que vendría a ser como un resumen de lo que yo les voy a decir hoy, ¿sí? En principio vamos a definir qué es una ecuación, ¿sí? Una ecuación... Profe, ¿no puede poner a grabar en la otra pizarra que está más de cerca? Porque después para Sí, volver a verlo... sí, tenés razón. A ver, para que... Para un cachito esta. Esa sería, ¿no? ¿Ahí se ve bien? Sí. Buenísimo. Bueno, entonces decíamos que una ecuación es una proposición que expresa la igualdad entre dos expresiones algebraicas, ¿sí? Que expresa Entonces, repito, una ecuación es una proposición. Ahora vamos a ver qué es una proposición. Una proposición que expresa la igualdad entre dos expresiones algebraicas, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo 2x menos 3 igual a 9 menos x, por ejemplo, bueno, eso es una igualdad entre dos expresiones algebraicas, ¿sí? Y entonces vamos a ver qué es una proposición. Una proposición es un enunciado del cual se puede se puede decidir su valor de verdad, es decir, si es verdadero o es falso, ¿sí? Entonces, una proposición es un enunciado del cual se puede decidir su valor de verdad. Es decir, si es verdadero o falso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un enunciado al cual puedo decidir su valor de verdad sería decir que si 7 más 2 es igual a 9, bueno, esto es un enunciado verdadero o una proposición verdadera. En cambio, si yo digo 7 menos 2 igual a 3, esto sería una proposición falsa. Cualquiera de las dos es una proposición. En el primer caso es una proposición verdadera, en el segundo caso es una proposición falsa, ¿sí? Entonces, para nosotros, volvemos a la definición de ecuación, la igualdad es una proposición que expresa la igualdad entre dos expresiones algebraicas. Después nosotros de esta ecuación vamos a poder decidir, cuando encontremos la solución de esa ecuación, si la solución será un valor, en realidad la solución justamente va a ser el valor que haga que esta sea una proposición verdadera, ¿sí? O sea, encontrar o resolver una ecuación, vamos a decir que resolver la ecuación significa encontrar
el o los valores de la o de las incógnitas. En este caso tenemos una sola incógnita, ¿sí? Una incógnita. Pero puede ser que tenga una ecuación con dos o con más incógnitas, ¿sí? Entonces, como decíamos, resolver la ecuación, ¿qué significa resolver la ecuación? Significa encontrar los valores de la A o las incógnitas que hagan que esa sea una proposición verdadera. Es decir, ¿qué significa eso? Que cuando al sustituir ese valor en la ecuación, se obtenga una proposición verdadera. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, vamos a dejar la ecuación que tenemos ahí. Entonces, por ejemplo, una solución de esta ecuación es x igual a, si no me equivoco, era 5, ¿no? 7, 5 o 3 era. A ver, déjenme chusmear. 4 es una solución de esta ecuación. X igual a 4. Porque al reemplazar este valor en la ecuación, se obtiene una proposición verdadera. Fíjense que si a la x la reemplazo por 4, acá que me quedaría 2 por 4 menos 3, y eso debería ser igual a 9 menos 4, ¿no? O sea, fíjense, 2 por 4, 8, menos 3, 5, y eso es igual a 9 menos 4, 5. ¿Sí? Lo voy a escribir acá abajo. O sea, se obtiene 2 por 4 menos 3 igual a 9 menos 4, y entonces me queda 5 igual a 5. ¿Está bien? Es decir, vuelvo a repetir entonces, ¿qué es la solución de una ecuación? Solución de la ecuación es encontrar, mejor dicho, solución de la ecuación es el valor que le debo dar a la incógnita o a las incógnitas, que al sustituirlo o al reemplazarlo en la ecuación, hace que se obtenga una proposición verdadera. ¿Sí? Entonces, como ejemplo decimos, en este caso, 4 o x igual a 4 es la solución de esta ecuación, ya que al reemplazarlo en esa ecuación se obtiene una proposición verdadera. ¿Sí? Es decir, dicho de otra manera, significa que se satisface la igualdad. ¿Sí? Es decir, al reemplazar el valor de la x en la ecuación, el valor de la x o el valor de la incógnita, ¿no? Al reemplazarlo en la ecuación, se satisface la ecuación. Se satisface la ecuación, quiere decir que se verifica la igualdad, se obtiene, digamos, una igualdad, y eso hace que se obtenga entonces una proposición verdadera, ¿sí? Y de la misma manera, diremos, por ejemplo, que 0 o x igual a 0 no es solución
de esa misma ecuación, ¿no? Estamos hablando, porque al reemplazarlo, o sea, ya que al reemplazarlo, se obtiene una proposición falsa, ¿sí? Sigo acá abajo. Con la misma ecuación, si a la x la reemplazo por 0, en este caso me va a quedar 2 por 0 menos 3 igual a 9 menos 0, o sea, en este caso me quedaría menos 3 igual a 9, lo cual en este caso es una proposición falsa. ¿Sí? Entonces decimos que x igual a 0 no es solución de la ecuación. Bueno, estas ideas ustedes ya intuitivamente ya las conocían, ya las traen la idea del secundario, digamos, de resolver una ecuación. Ustedes han resuelto ya las ecuaciones lineales, incluso acá durante el transcurso de la cursada hemos también resuelto algunos ejemplitos más sencillos de ecuaciones cuadráticas. Cuando aplicamos la fórmula de Bhaskara que vimos la otra vez, en definitiva estamos resolviendo una ecuación cuadrática, ¿sí? Bien. Ahora vamos acá. Simplemente estoy definiendo algunos conceptos que por ahí es necesario revisar, digamos, como el concepto de qué es la solución de una ecuación, qué es una ecuación en definitiva, qué es la solución, qué significa resolver una ecuación, ¿sí? Hay ecuaciones, como les decía, que por ahí tienen una sola solución, y hay ecuaciones que tienen, como ya vimos en la ecuación cuadrática, por ejemplo, puede llegar a tener hasta 2 soluciones, o hay ecuaciones con n incógnitas que pueden tener n soluciones, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos la ecuación vamos a copiar una que tenga solución, y cuadrado menos 5i es igual a sin menos 4i. Bueno, esta es una ecuación de segundo grado. Fíjense que la que resolvimos hoy era una ecuación lineal, o ecuación, decimos, de primer grado, porque la x aparece elevado a la 1. En este caso tenemos una ecuación donde la variable, que la variable es y en este caso, aparece elevada al cuadrado. Entonces es una ecuación de segundo grado y con una incógnita. Bueno, y podemos decir que menos 3 y, a ver, menos 3 y, perdón, 2 y menos 3, quiere decir menos 2 y 3, son soluciones de esta ecuación. ¿Por qué? Porque si lo reemplazan, a ver si dije bien, menos 2 y 3, ¿no? Sí. Menos 2 y 3 son soluciones de esta ecuación, porque al reemplazarlo, por ejemplo, probemos con el menos 2, ¿sí? El valor al sustituir el valor en la incógnita, en este caso en la i es la incógnita, ¿qué me queda? Menos 2, en este caso, al cuadrado, menos 5 por el valor de i, que es menos 2, y debo verificar si eso es igual a 6 menos 4 por i, es decir, 6 menos 4 por menos 2. Bueno, menos 2 al cuadrado, ¿qué me queda? 4.
Menos 5 por menos 2 me da más 10. Y de este lado, 6, menos 4 por menos 2 sería 4 por 2, 8, positivo, ¿no? Menos por menos más, 8. 10 más 4 me da 14, igual a 8 más 6, 14. ¿Sí? Y esto es una, dijimos, proposición verdadera. Por lo tanto, significa que, como dijimos, menos 2, decimos que satisface la ecuación, o menos 2 es una solución de esta ecuación, ¿sí? Así como hay ecuaciones de primer o segundo grado, y dijimos que pueden tener una incógnita o dos incógnitas, las ecuaciones que tienen dos incógnitas, el resultado de ese tipo de ecuaciones es un par ordenado, ¿sí? Vamos a ver como, por ejemplo, voy a borrar acá. O sea, hay ecuaciones con dos incógnitas en las que las soluciones son pares ordenados. Como por ejemplo, la ecuación 2x más y igual a 7, por ejemplo. Para esa ecuación, una solución es el par ordenado. Cuando hablamos de un par ordenado, estamos hablando de en este caso, las incógnitas son X e Y, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un par ordenado, la primera componente del par ordenado hace referencia al valor de X, y la segunda componente, bien digo, del par ordenado hace referencia al valor de la Y, ¿sí? Por ejemplo, acá, el par ordenado 2, 3 es una solución, es el par ordenado 2, 3. ¿Por qué? Porque si lo reemplazamos en la ecuación, la X la reemplazo por 2 y la Y la reemplazo por 3, en este caso, en esta ecuación, fíjense que me queda 2 por el valor de la X, que es 2, más el valor de la Y, que sería en este caso 3, y eso me da 7, sí, es cierto, porque 2 por 2, 4, más 3, 7. Y esto es una proposición verdadera. Una ecuación con dos incógnitas puede tener infinitas soluciones. Infinitas soluciones. De hecho, como esta es una ecuación lineal, si despejan la Y como una función de X, por ejemplo, 7 menos 2X, dando valor a la X, dando valores a X, obtengo los de Y. ¿Sí? Por ejemplo, acá, si le doy a la X el valor 1, supongamos que la X toma el valor 1, ¿sí? ¿Cuánto me va a dar el valor de la Y?
Si la X vale 1, me quedaría 7 menos 2 por 1, 2. 7 menos 2, 5. Entonces, puedo decir que el par ordenado ¿entienden? Si despejo la y de esta ecuación, en el caso de esta ecuación, que es una ecuación lineal con dos incógnitas, ¿sí? Yo puedo despejar la y en función de x. Es decir, que dándole valores a x puedo encontrar el y. De hecho, ¿qué clase de ecuación es esta? Una ecuación lineal, es decir, que es una función lineal si despejo la y en función de x. Y si ustedes conocen, entonces pueden graficar la función lineal y todos los puntos que estén sobre esa recta van a ser los pares ordenados que serán soluciones de esta ecuación. ¿Se entiende? Entonces, ¿y cómo encuentro esos pares ordenados? Y bueno, haciendo la tabla de valores, como hacíamos siempre. Le doy valores a x y obtengo los correspondientes de y. Entonces, por ejemplo, acá dijimos, si x vale 1, como la y era igual a 7 menos 2 por el valor de la x, que en este caso vale 1, me da que la y es igual, dijimos, a 7 menos 2, 5. Y entonces, el par 1 sería el valor de la x, ¿sí? La x valdría 1. Y con y igual a 5, 1, 5, es solución de la ecuación original que habíamos dado al principio, que como era 2x más y igual a 7. Y también es solución de la ecuación, esta otra donde despejamos la y, igual a 7, perdón, menos 2x. Entonces, cuando una ecuación tiene las mismas soluciones, se dice que son equivalentes, ¿sí? O sea, podemos decir que esta ecuación y esta otra son equivalentes. ¿Por qué? Porque tienen las mismas soluciones, ¿sí? Entonces vamos a dar la definición de de ecuación equivalente, o cuando dos ecuaciones son equivalentes, dos o más. Dos o más ecuaciones, entonces, son equivalentes cuando tienen las mismas soluciones. Dos ecuaciones entonces son equivalentes cuando tienen las mismas soluciones. Entonces, estas dos, como dijimos acá, el par ordenado 1, 5 es solución de esa ecuación y también es solución de esta otra. Entonces, podríamos decir esas dos ecuaciones son equivalentes. En realidad habría que ver si... en realidad deberíamos comprobar en esta ecuación con todas las infinitas soluciones, que sean soluciones de esta y también tienen que ser soluciones de esta otra. Como en este caso, esta ecuación la obtuvimos despejando de la primera, o haciendo alguna operación matemática, digamos, válida, la ecuación que se obtiene es una ecuación equivalente, o sea que sí o sí va a tener las mismas soluciones que la anterior, ¿sí? Por eso decimos que son equivalentes.
generalmente hacemos eso. Cuando resolvemos una ecuación, lo que hacemos es buscar soluciones equivalentes. Es decir, paso por paso, a medida que vamos despejando, nosotros aplicamos alguna propiedad o factorizamos y luego simplificamos. Y en esas etapas de resolución de la ecuación, lo que estamos haciendo es buscar ecuaciones equivalentes, ¿sí? Como cada una de esas ecuaciones va a ser equivalente, la última de las ecuaciones que obtenemos generalmente ya es la solución, y esa ecuación, si se aplicaron todos los pasos correctamente, ¿no? En realidad tenemos que aplicar siempre las propiedades de los números reales en el fondo, ¿no? Aplicando correctamente esas propiedades, las soluciones son equivalentes, y entonces la solución que obtenemos al final es solución también de la primera ecuación, ¿sí? Ahora vamos a ver con un ejemplo, ¿sí? Bien. La primera de las ecuaciones, que ya la recontra conocen, es la ecuación lineal, ¿sí? Vamos a mirar. Ecuaciones, entonces, con una variable. Vamos a ver ahora. Y dentro de ella la ecuación lineal, ¿sí? Bueno, esta ecuación, la ecuación lineal, tienen la forma... Profe, se le corta un poco la imagen. Ah, bueno. A ver, che. Puede ser que esté el... Ahora a mí se me quedó trabada la imagen. A mí no. No, debe ser un problema por ahí de tu computadora. Porque a mí me anda bien. Se está viendo bien, sí. Por ahí es un problema de tu conexión, capaz. De todas maneras, entonces el videito va a quedar después guardado. De última lo podés retroceder y retomar de donde se te había trabado. La ecuación lineal tiene la forma ax más b igual a 0, ¿sí? Con a distinto de 0, o sea, el coeficiente en este caso principal, el que acompaña a la x en este caso, no puede ser 0, porque si este valdría 0, me quedaría un número igual a 0, lo cual no sería una ecuación lineal en ese caso, ¿sí? La ecuación lineal tiene esta forma y en realidad es la ecuación asociada a la función lineal. ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos dicho, bueno, estamos viendo función lineal, función cuadrática, exponencial, logarítmica, y cada una de esas ecuaciones, de esas funciones, perdón, tiene una ecuación asociada. Así, la ecuación lineal es la ecuación asociada a la función lineal, ¿sí? Esta es, entonces, la ecuación asociada a la función lineal que habíamos visto que tenía la forma y f de x igual a, bueno, a por x más b. Quizás la vimos con otras letras, pero en definitiva era, tal vez la habíamos visto con m por x más b, no me acuerdo, ¿sí? Pero en definitiva es la función lineal que tenía esta forma, la ecuación explícita, si se quiere, ¿no? De la función lineal, donde teníamos una constante que multiplicaba a la x más
otra constante, o sea, la pendiente y la ordenada al origen, recordarán, ¿sí? Donde también habíamos pedido que A sea, o el numerito que esté con la X sea distinto de 0, ¿sí? Bien. Y así como tenemos la ecuación asociada a la función lineal, tenemos la ecuación cuadrática. Antes de pasar a la cuadrática, podemos decir que esta ecuación, o sea, la ecuación lineal, tiene siempre una única solución. De hecho, si de esta ecuación a x más b la despejo la x. Profe, a mí también se me está trabando un poco, así que si me desconecto es por eso. Bueno, perfecto, no hay problema. Yo como mucho dejo la asistencia, porque me marca que tengo conexión inestable. Bien, bien, bien. Bueno, a lo mejor es un problema de la zona o un problema de la conexión de internet en este horario que por ahí se satura un poco, ¿sí? Bien, les decía que esta tiene una solución única porque si despejamos la x de esta ecuación, acá yo podría el b que está sumando pasarlo al otro lado restando, menos b me quedaría, y el a que está multiplicando lo podría pasar dividiendo, con la tranquilidad de pasarlo dividiendo porque este a dijimos que tiene que ser un número distinto de 0. Si no, no lo podría pasar dividiendo, ¿de acuerdo? Y entonces esta sería la solución de la ecuación lineal, ¿sí? Bien. Así como dijimos, tenemos la ecuación lineal asociada a la función lineal, de la misma manera, ya que estamos, vamos a definir, porque es parecido, la ecuación cuadrática tiene la forma, acá tenemos que darle la forma de la ecuación cuadrática, ¿sí? Es decir, a por x al cuadrado más, después como venía la función cuadrática, b por x más c, recuerdan, o sea, un término cuadrático, el término lineal que estaba multiplicando la x, y el término independiente normalmente lo denominábamos con c, esto igual a 0, y también pedíamos que el coeficiente principal, es decir, lo que está con la x al cuadrado, en este caso, sea distinto de 0. O sea, ese valor de a distinto de 0. Y esa es entonces la ecuación asociada a la función cuadrática. ¿Sí? A la función cuadrática. Que tenía la forma a por x cuadrado más lo mismo, b por x más c. Y también pedimos a distinto de 0. ¿Alguien me dijo algo? Bien. Entonces, ¿sí? Cuando hablamos de la función, acuérdense que decimos f de x igual a la expresión de la función cuadrática, o a veces poníamos y igual a la expresión a x cuadrado más bx más c, ¿sí? En el caso de de que hablamos de la ecuación cuadrática, el valor de la y sería 0, es decir, igualamos la expresión cuadrática a 0. ¿Para qué? Para encontrar las raíces, lo que hacíamos con la función cuadrática cuando queríamos factorizarla, cuando queríamos encontrar las raíces. Bueno, encontrar las raíces, ¿qué es? Encontrar las soluciones de la ecuación cuadrática, ¿sí? Con respecto a las soluciones de la ecuación cuadrática, ya habíamos visto que dependiendo del valor del discriminante, esto ya lo vimos, pero lo vamos a repasar igual porque tiene relación con la ecuación cuadrática, ¿sí? Entonces, dependiendo del valor del discriminante,
¿Se acuerdan que el discriminante habíamos dicho que lo simbolizábamos con este triangulito? Y era el valor de lo que quedaba adentro en el radicando cuando aplicábamos la fórmula de Bhaskara. ¿Se acuerdan? Que era el valor del b al cuadrado menos 4 por a por c. O sea que dependiendo del valor de ese discriminante, habíamos dicho si el discriminante era mayor que 0, o sea positivo, teníamos 2 raíces reales y distintas. Cuando digo raíces o soluciones, ¿sí? Soluciones de la ecuación cuadrática, ¿sí? Cuando hablamos de las raíces, estamos hablando de las soluciones, es lo mismo, ¿sí? Entonces, si el discriminante es mayor que 0, teníamos 2 raíces. Cuando el discriminante era menor que 0, en ese caso no teníamos raíces reales. No tiene solución, o el símbolo este, recuerden que significa no existen raíces reales. O sea, dentro del campo de los números reales no encontraríamos ninguna raíz cuando el discriminante es menor que 0, ¿sí? Y si el discriminante es igual a 0, en ese caso teníamos una sola solución. O una sola raíz, ¿sí? El primer caso era el caso, ¿se acuerdan? De la parábola que cortaba al eje de las X en 2 puntitos. ¿Se acuerdan? Sería el primer caso. Cuando el discriminante es menor que 0, que no tiene solución, era el caso de la parábola que no corta al eje de las X. Y en el tercer caso, cuando tengo una sola solución, es cuando el vértice de la parábola estaba justo tocando al eje X, digamos, ¿sí? Es decir, que el vértice de la parábola estaría apoyado sobre el eje de las X. Acá dibujé todas las parábolas con las ramas hacia arriba por costumbre, pero las parábolas, pues acuérdense que pueden ir con las ramas hacia arriba o hacia abajo. De todas maneras, entonces, para ver la cantidad de raíces, lo que me fijo es básicamente en el valor de este discriminante, ¿sí? Es decir, el valor que calculábamos cuando hacíamos esta cuentita, el valor de b elevado al cuadrado menos 4 por a y por c, ¿sí? Comparando el signo de ese discriminante, yo puedo saber si tiene solución o no tiene solución, o si tiene una o dos soluciones, básicamente, ¿sí? La ecuación cuadrática. Bien. Bueno, vamos a ver con algunos ejemplos del práctico 4, para que ya pueden ir adelantando con ese trabajo práctico. Y de paso, vamos a ir aclarando con números todo esto que hemos estado diciendo hasta ahora. Tienes que encontrar la solución, cuándo es una ecuación cuadrática, lineal, y en breve las ecuaciones exponenciales y logarítmicas, que también son las que entran en el ejercicio 2. Bueno, veamos el trabajo práctico 4, el ejercicio 1, y ahí vamos a ver cuál hacemos. Si bien todos los que tienen ahí en el ejercicio 1 no tienen la pinta de una ecuación lineal, ustedes van a poder comprobar que después de simplificar y hacer las cuentas, la ecuación que se obtiene es una ecuación lineal. Quería ver porque hay uno de estos del ejercicio 1 que está resuelto en las fotocopias de las transparencias, que ustedes las van a encontrar subidas, como les decía, en el aula virtual, ¿sí?
Hay una que está resuelta. Y entonces no quería hacer la misma. De hecho, creo que tienen 2 ejemplos resueltos ahí, donde están las transparencias. 4x menos 4, a ver. 4x menos 4, sí, la del apartado G está en el apunte. 1 apartado G está hecho en el apunte. Y entonces el que les voy a hacer, que es algo parecido, y que es uno de los por ahí más complicados, es el apartado F. Antes de hacer ese tan complicado, voy a hacer primero el B. A ver, a empezar con uno un poco más sencillo. En el apartado B, ustedes tienen ahí, ¿qué dice? 5 más 20 menos 5i sobre 5. De paso, pero estamos practicando acá lo que se vio en el práctico 1, que ustedes me decían que por ahí, bueno, justo en esas semanas no habían tenido mucho apoyo, no habían tenido teórico más que nada. Y bueno, esto les va a venir bien para repasar todo eso. 3i más 6 sobre 3. Si tienen el práctico ahí a mano, controlen que haya copiado bien, ¿sí? Bueno, lo que voy a hacer para resolver esta ecuación es, bueno, se podría hacer de muchas maneras. Es decir, yo acá, por ejemplo, que tengo todo esto dividido 5, quizás me conviene separar, o sea, distribuir acá este denominador, ¿sí? Separarlo, porque acá está como un denominador común de esta partecita sola, o de este término solo, por así decirlo, y yo lo puedo separar así. O bien, puedo hacer denominador común entre esto y el 5 y dejar que me quede todo sobre 5 y hacer el denominador común, ¿sí? Entre todo, ¿sí? Son 2 opciones, fíjense, a ver si me entienden lo que les quiero decir. Una es hacer el denominador común 5, así. Y entonces, ¿cómo hacíamos denominador común? ¿Se acuerdan? Buscaba lo que se llama el mínimo común múltiplo entre este y todos los denominadores que haya, que acá este es un 1 y acá también. Este 5, como no tiene denominador, le ponemos como siempre un 1, ¿sí? Entonces, el mínimo común múltiplo entre el 5 y el 1 es el 5, ¿sí? Generalmente hacemos 5 por 1, pero no es ese el mínimo, ¿sí? Traten de buscar el mínimo común múltiplo, ¿sí? Bueno, entre el 5 y el 1 sería el 5. Y después, ¿cómo sigue? Bueno, decíamos 5 dividido 1 por lo de arriba. Entonces, 5 dividido 1, 5. Por 5, 25. Y lo escribo acá. Más. Y acá tengo 5 dividido este 5, me daría 1 por todo lo de arriba, que acá todo lo de arriba estaría agrupado y sería todo completo, ¿sí? Entonces digo, vuelvo a repetir, 5 dividido 5, 1. 1 por todo eso me queda como está, digamos, o sea, 20 menos 5i, ¿sí? Bueno, igual. Y del otro lado también busco un denominador común entre este 3 y este supuesto 1 que hay acá, ¿sí? Denominador común, de nuevo, sería el 3. 3 dividido 1, 3 por 1, 3. Más, otra vez digo lo mismo, el denominador común dividido, acuérdense que hago, dividido y después por lo de arriba, ¿sí? O sea, 3 dividido 3 me daría 1 por todo lo de arriba como está, o sea, 3i más 6. ¿Sí? Bueno, entre el 25 y 20 los puedo sumar, ¿sí? 25 más 20 me darían 45. Menos 5i, todo esto dividido 5, y del otro lado, ¿qué tengo?
este 6 con este 3 que tengo arriba, ¿sí? 6 más 3 podría decir 9 más 3i. ¿Sí? O sea, agrupé los números con los números, ¿sí? El 3 con el 6. Y acá lo mismo, este 25 con este 20. Y este que tiene i lo dejo como está, ¿sí? Porque no lo puedo agrupar con nada, porque no hay nada que tenga i, que esté de este lado. Si acá hubiera tenido un 4i, por ejemplo, 4i más 3i me darían 7i, los podría agrupar. Pero acá, bueno, lo único que tenía i era el 3i, que va a quedar así. ¿Mm? Bueno, y ahora lo que tengo es esta presión dividido 5 igual a esta presión dividido 3. Lo que puedo hacer, como este 5 está dividiendo ahora sí a todo, está dividiendo a toda la expresión, y este 3 también está dividiendo a todo, este 5 que está dividiendo va a pasar al otro lado multiplicando, y este 3 lo mismo, está dividiendo, lo voy a pasar para este lado multiplicando, ¿sí? O sea que como que multiplico cruzado. Entonces, el 45 menos i va a quedar multiplicado por el 3. Y del otro lado, el 9 más 3i, ¿se entiende lo que hacemos? Este 5 está dividiendo, lo paso para el otro lado, multiplicando a todo ese paréntesis. Y lo mismo con el 3 para este lado, ¿sí? ¿Siempre Entonces, es así, profe? ¿cómo? ¿Siempre es así? ¿Se tiene que pasar multiplicando? Sí. Para el otro lado, sí, Siempre, digamos, siempre que el 5 esté dividiendo a toda la expresión, ¿sí? Profe, una pregunta. ¿Faltó un 5 adelante del i? Perdón, ¿cómo? ¿No te faltó el 5 adelante del i? Ah, acá sí, tenés razón, me faltó este 5i, sí. Profe, Sí, una pregunta. ¿No se puede, por ejemplo, antes de hacer eso, dividir el 5 en cada número, por ejemplo, en el primer término, sí, sí. abajo? Eso es lo que les había dicho al principio, que por ahí este ejercicio hay varias formas de resolverlo. Esta sería una posibilidad, y ahora les voy a mostrar de la otra manera, como decís vos, repartiendo este 5 y repartiendo acá este 3, ¿sí? Que por Claro, ahí sí, pero ahí abajo también no se puede. también se podría hacer eso mismo acá, exacto. Lo que pasa es que si lo hago así, acá, bueno, en este caso, porque se simplifica el 9 con el 3 y el 3 con el 3, pero hay casos donde me pueden llegar a quedar fracciones. 7 en lugar de un 3 fuera un, qué sé yo, un 7, por ejemplo. Acá me quedarían 9 séptimos, después me quedarían 3 séptimos, y por ahí no está bueno trabajar con esas fracciones, ¿sí? Me gusta trabajar por ahí o es más fácil, con números enteros. Entonces, por eso se lo expliqué acá de esta manera, ¿sí? Porque acá fíjense que ahora cuando yo resuelvo, bueno, acá hago distributiva, y acá también distributiva, y me van a quedar todos números enteros, ¿sí? Sin embargo, si lo hago de otra manera, por ahí me quedan, en este caso no, pero en algún otro caso me pueden quedar números fraccionarios que por ahí cuesta más trabajarlos, ¿sí? Como les decía entonces, hacemos acá distributiva, 45 por 3, nos daría 135. 5 por 3, 15, o sea, 15i. Del otro lado, 9 por 5, 45. 5 por 3 de nuevo, más 5 por 3, 15, dijimos 15i. Y ahora lo que hago es agrupar los que tienen i de un lado, los que tienen número solo del otro lado, ¿sí? Me conviene pasar este menos 15i para la derecha para que me quede positivo. El 45 entonces lo paso, está con signo positivo, pasa restando. Menos 45, y del otro lado me quedaría 15i más 15i. Bueno, 135 menos 45, eso nos queda 90, ¿no? 15 más 15 nos quedarían 30i, y sigo acá al lado,
finalmente este 30 que estaría multiplicando con la i pasaría dividiendo. Entonces me quedaría el 90 sobre 30 y eso es igual a i, simplificando al 0 con el 0, 9 o 3, 3, es igual a i. Bueno, esa sería la solución. Todos estos pasos intermedios que fuimos obteniendo acá serían lo que yo les decía hoy, o que habíamos definido como ecuaciones equivalentes. ¿Ven? Yo tenía de partida esta primera ecuación, supongamos, ¿sí? Esta otra que obtuvimos acá, al sacar denominador común, es una ecuación equivalente a la primera. Esta otra ecuación sería una ecuación equivalente a la anterior y también equivalente a la primera. ¿Se dan cuenta? Son todas ecuaciones equivalentes y obviamente la última de todas, que es la más sencilla, ya es una ecuación trivial, que en realidad es la solución de la ecuación, pero es equivalente a la primera, ¿sí? Y entonces, de hecho, bueno, como son dos ecuaciones equivalentes y tienen las mismas soluciones, significa que esta, que es la solución de esta última ecuación, también va a ser la solución de la primera ecuación. Recuerden que ustedes tienen la posibilidad, una vez que resuelven la ecuación, de verificar si lo que hicieron está bien o está mal. Es decir, pueden hacer la verificación, se llama. Y para hacer la verificación, lo que hacemos es reemplazar el valor del en la ecuación original. Alguien tiene el micrófono abierto, fíjense. Si reemplazo el valor de la i en la ecuación original, acá nos quedaría, bueno, 5 más 20 menos 5 por 3 sería en este caso, dividido 5, y del otro lado 1 más 3 por 3, más 6, y eso dividido 3. 5 por 3, 15. Entonces acá me queda 5 más 20 menos 15, me quedan 5. 5 dividido 5, y de este lado 1 más 6, 6, 12, dividido 3. 5 dividido 5, 1, y 5 más 1, 6. Y del otro lado, 12 dividido, acá le pifiamos en algo, porque 2 dividido 3, que me da 4, hice mal la cuenta acá, me parece, ¿no? 3 por 3, 9, y 6, 15, dije. 15, ahora sí, 15 dividido a 3 me da 5, más 1, 6. Ahí estaría. Bueno, como me queda una proposición verdadera, entonces, efectivamente, i igual a 3 es una solución de la ecuación, ¿sí? Bien. Ese era el apartado B, y ahora vamos a hacer alguna otra un poquito más complicada. Ah, perdón, les iba a aclarar la diferencia de hacerlo así o hacerlo de la otra manera, que también podrían haber hecho. En este caso, lo que no podrían haber hecho es pasar este 5 que está dividiendo, multiplicando para allá. O sea, poner acá 5 por 1 más, esto no se puede, ¿sí? ¿Por qué? Porque este 5 está dividiendo a este término solamente, no está dividiendo a todo, ¿sí? Cuando esté dividiendo a todo, ahí sí, pero si no, no lo puedo pasar. ¿Sí? Bueno, entonces, como alguien me decía, la otra manera de hacerlo sería separar acá el 5, hacer la distributiva, y entonces me quedaría 5 más 20, en este caso dividido 5, lo puedo escribir así, menos el 5i dividido 5, y del otro lado 1 más, lo mismo con el 3. 3 dividido 3i más el 6 dividido 3. Bueno, acá tenemos la suerte de que se pueda simplificar el 5 con el 5, el 20 con el 5, y quizás así se hace más fácil. 20 dividido 5, 4. 5 con el 5 se simplifica y me queda la i sola. Y acá lo mismo, 1 más i. 6 dividido 3 me queda 2.
¿Mm? Entonces, agrupamos las i con las i en el segundo miembro, sería esta i, está positiva, quedaría como está, más esta i que pasaría sumando, y acá que tengo 5 y 4, 9. Del otro lado tenía 2 más 1, 3. Ese 3 queda positivo, al pasarlo para acá queda negativo. 9 menos 3 me darían 6, igual a 2i. Y finalmente el 2 que está multiplicando con la i pasaría dividiendo, ¿no? 6 dividido 2 igual a i. Con lo cual nos da 3. Es decir, de esta otra manera o de la manera que hicimos anteriormente, cualquiera de las dos formas se llega a la misma solución. Ustedes cuando resuelvan una ecuación, a cada uno se le puede ocurrir de distintas maneras resolverlo, ¿sí? Y incluso hay otras maneras posibles, ¿sí? Pero mientras se vayan obteniendo ecuaciones equivalentes, es decir, vayan aplicando correctamente las propiedades, van a encontrar o van a llegar también a la solución, ¿sí? Bueno, vamos a hacer el otro que está un poco más complicado, que es el que yo quería darles para repasar también de paso lo del práctico 1. Y era el apartado, a ver, ya les digo, creo que era el F, dijimos, sí. 10 sobre x menos 2. Menos 4 sobre x cuadrado menos 4. Y del otro lado, igual a menos 4 sobre x más 2. Vuelvo a revisar por las dudas. Copiemos bien. 10 sobre x menos 2. 4, x cuadrado menos 4. 4 sobre menos x más 2. Bueno. Así como lo que vimos hoy de encontrar el denominador común, ¿se acuerdan que yo le decía el mínimo común múltiplo entre los denominadores? Cuando tenemos números es fácil encontrar el mínimo común múltiplo, por ejemplo, qué sé yo, entre el 3, el 2 y el 6, el mínimo común múltiplo es el 6, ¿sí? Es decir, es uno que, de tal manera que yo a cada uno de esos denominadores lo pueda dividir por ese número. O sea, al 6 lo puedo dividir por 6, al 2 lo puedo dividir, mejor dicho, al 6 lo puedo dividir por 2 y al 6 lo puedo dividir por 3. ¿Sí? Es decir, a ese mínimo común múltiplo yo lo tengo que poder dividir por cada uno de los denominadores que aparezcan acá. ¿Sí? En el caso de los números eso es fácil, o relativamente fácil, pero cuando tenemos expresiones algebraicas, como acá, para encontrar el mínimo común múltiplo, lo que yo tengo que hacer es factorizar los polinomios, y me conviene siempre factorizar los polinomios del denominador y del numerador también, si es que hubiera, porque por ahí los puedo simplificar, ¿sí? Factorizar, bueno, acá lo único que tengo que factorizar sería este x cuadrado menos 4, ¿sí? Que ahí lo que puedo usar es como veo que hay una resta, es decir, que hay una diferencia. Cuando hablamos de resta, hablamos de diferencia de cuadrados, porque fíjense, tengo la x al cuadrado, y el 4 lo puedo pensar como un 2 elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces eso es una diferencia de cuadrados. ¿Y cómo se factorizaba? Se ponía la suma y la resta de las bases. Es decir, las bases eran lo que estaba elevado al cuadrado, justamente. Es decir, la x y la raíz del 4, que sería el 2. El 2 al cuadrado, ¿sí? Lo que está elevado al cuadrado es el 2, porque el 2 elevado al cuadrado me daría el 4, ¿sí? Entonces, lo que va para factorizar esto es la suma y la resta de las bases, decimos. Es decir, el x más 2... Profe, Sí.
¿Por qué dejás la X, o sea, el término inicial, y después ponés el 2? O sea, lo que le eleva el 4. ¿No sería 2 y 2? A ver, no te entendí bien. Vos estás poniendo el cuadrado del 4, ¿no? Como si estaría elevado. No, el cuadrado, yo estoy buscando qué número elevado al cuadrado me da el 4. En realidad sería tomar la raíz de 4, es el numerito que pongo acá, ¿sí? Es la raíz de este número, ¿sí? Y entonces, Listo. y lo Ahí mismo entendí. que acá también, para que me quede la X, tomo la raíz de la X al cuadrado, me daría la X, ¿sí? O sea, tomo la raíz de cada uno, ¿sí? Y después digo la ¿Se puede suma y la dejar? resta de las bases que después quedan multiplicando entre sí, ¿no? Es X más 2 por X menos 2, ¿sí? Bueno, eso es lo que Profe, queda para factorizar el X al cuadrado Profe, te menos están 4. hablando. Sí, ¿y no se puede dejar x al cuadrado y después hacer el 2 al cuadrado? si puedo dejar así. Claro, Sí, pero eso cuando yo lo escriba factorizado, quedaría como lo puse ahí, como x más 2 por x menos 2. ¿Sí? O sea, yo lo pienso a este 4, lo pienso como un 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? Pero cuando yo lo factorizo, a esa expresión la factorizo, la escribo de esta manera, como la suma y la resta de las bases. Las bases es lo que está elevado al cuadrado, ¿sí? Tanto la x como el 2, que son los que están elevados al cuadrado. Y con esas bases armo esto que tengo acá, la suma y la resta, ¿sí? Bueno, de esa manera queda factorizado ese denominador y por suerte esto otro ya está factorizado, o sea que quedaría así como x más 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Si Ahora, fuera x a la 2 más 4, ¿quedaría x más 2 por x más no, 2? si fuera x a la 2 más 4, no se puede factorizar porque no hay ningún caso de factoreo que sea la suma de cuadrados. Suma de cuadrados no se puede factorizar directamente, ¿sí? Sí se puede factorizar diferencia de cuadrados, pero si es suma de cuadrados, no se puede de ninguna manera, esto no tiene forma de factorizarse de ninguna manera, ¿sí? Porque no tiene raíces, digamos. ¿Se entiende? Sí, listo, gracias. Bueno, y ahora lo que hacemos es buscar, yo ahora puedo optar por resolver esto, por ejemplo, del primer miembro, y después hacer pasaje de término, o ya que estoy, como acá veo que hay un x más 2 también en el denominador, puedo hacer un denominador común entre todos. Es decir, primero voy a pasar este término que estaría todo completo, lo voy a pasar, está restando, lo voy a pasar al primer miembro sumando. Y entonces me va a quedar 10 sobre x menos 2 menos 4 sobre este que lo factorizamos. Y este que está restando, dije, lo voy a poner sumando. Y todo igualado a 0. ¿Sí? Y ahora busco el denominador común entre todos estos denominadores, entre los tres denominadores. ¿Sí? El denominador común, vuelvo a repetir, también se llama mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo entre varias expresiones, como tengo acá, es el producto de los factores comunes y no comunes con el mayor exponente. Vuelvo a repetir, es el producto de los factores comunes y no comunes con el mayor exponente. Es decir, ¿cuáles son los factores comunes, por ejemplo? Bueno, acá yo veo un x menos 2 y acá también veo un x menos 2, entonces ese se va a poner una sola vez.
Ese es un factor común, digamos. ¿Sí? ¿Se entiende? Y cuando digo con el mayor exponente, porque si acá, por ejemplo, este 10 sobre x menos 2 hubiese tenido 10 sobre x menos 2 al cubo, pues lo debería haber puesto con el mayor exponente. ¿Está bien? Entonces sería el x menos 2 al cubo. Entre este y este serían los dos factores comunes, pero con el mayor exponente. ¿Sí? En este caso lo vuelvo a dejar como estaba, porque el x menos 2 tiene en los dos casos exponente 1, entonces queda con exponente 1, ¿sí? Bueno, ¿y qué otro factor tengo? El x más 2, que acá también está repetido, x más 2, lo pongo una sola vez, y de nuevo, si este hubiera tenido un exponente más grande, lo pongo con el mayor exponente, ¿sí? Entonces la idea es factorizar todos los denominadores para después encontrar justamente los factores repetidos o los no repetidos con el mayor exponente, y ese es el denominador común, ¿sí? Y luego hacemos como hicimos el denominador común con los números, es decir, que ¿cómo hacemos? Este denominador dividido este por lo de arriba, ¿sí? Entonces cuando yo diga x menos 2 por x más 2, al dividirlo por el x menos 2, el x menos 2 con el x menos 2 se cancelaría, ¿y qué me quedaría? El x más 2 solo por el de arriba, que es el 10. O sea que me va a quedar el 10 multiplicando el x más 2. Menos. Después voy a decir, todo este denominador dividido el mismo, porque este es el mismo que este, el mismo denominador. Esto dividido esto mismo me va a dar 1 por el 4, 4. Por último, más, y acabo de decir, todo este denominador dividido el x más 2, el x más 2 con el x más 2 se cancela, me quedaría x menos 2 por 4. O 4 por x menos 2, que es lo mismo. Todo esto igualado a 0. Ahora, cuando yo tengo una expresión como esta, todo dividido esto, ¿sí? Todo dividido, este denominador que está dividiendo a todo, lo puedo pasar al otro lado multiplicando, siempre y cuando no valga 0, decimos siempre, ¿sí? O sea, si la x tomaría justo el valor 2, 2 menos 2 se hace 0, no podría ser. O sea que si en el resultado final uno de las soluciones me daría que es 2, esa no la podría tomar. Ni tampoco esta otra que sería menos 2, ¿sí? O sea, vuelvo a repetir, entonces, este denominador común yo lo puedo pasar al otro lado, o sea, está dividiendo, lo voy a pasar al otro lado multiplicando, y entonces me va a quedar 0 multiplicado por este denominador, me va a dar 0, ¿sí? Pero eso lo puedo hacer aclarando que la x no tome el valor 2 ni el menos 2, porque si no la ecuación que voy a obtener ahora a continuación no sería equivalente, porque no tendría las mismas soluciones que estas, ¿sí? Entonces voy a hacer ese paso, 10 por x más 2, o sea, en definitiva, ¿qué me va a quedar? Esto que está dividiendo multiplicado por 0 me va a dar 0, y entonces, ¿qué me queda? Todo lo de arriba igualado a 0, ¿sí? Es decir, También lo que se puede hacer o no es cancelar con los términos de arriba, ¿o no? No, acá tengan cuidado, por justamente lo que vos decías, un error bastante común. Claro. Yo no puedo simplificar, por ejemplo, este x más 2 con este. Eso estaría mal. Listo. Estaría mal Listo. porque acá arriba yo tengo varios términos. De hecho, bueno, tengo 3 términos. Entonces yo no puedo simplificar un solo de esos términos con uno de acá abajo. ¿Se entiende? Profe, Sí. eso se podría hacer si sería toda una multiplicación arriba, ¿no? O, Claro, si en lugar de sumas y restas tengo multiplicaciones, ahí sí. Justamente la idea de factorizar es para eso, para tratar de transformar las sumas y restas en multiplicaciones. Entonces,
Si yo quiero simplificar, lo puedo hacer, pero siempre y cuando haya multiplicaciones. Si hay sumas o restas, no puedo simplificar algo de arriba con algo de abajo. ¿Sí? Ah, listo. Bueno, Gracias. entonces, vuelvo a repetir, este denominador lo paso multiplicando con el 0, con lo cual me va a dar 0, igual a todo lo de arriba, ¿sí? Todo lo de arriba es lo que puse ahí. Voy a seguir por acá, a ver si puedo, bueno, voy a tener que borrar esto lamentablemente, porque después, recuerden que el número que ustedes encuentren como solución final, tienen que poder reemplazarlo en la ecuación original. Por eso yo les decía que si acá la solución que encuentro yo es x igual, por ejemplo, a menos 2, esta no podría ser, porque cuando yo lo venga a reemplazar acá, menos 2 más 2 me va a dar 0. ¿Se entiende? Entonces, menos 2 más 2, que se pone. Me va a dar 0, y eso hace que este denominador me dé 0, con lo cual no podría ser, ¿sí? Por eso yo le decía, esto lo puedo pasar al otro lado multiplicando, siempre y cuando, o haciendo la aclaración, esta que voy a escribir acá, que la x tiene que ser distinto de 2 y la x tiene que ser distinto de menos 2, que son los valores que hacen que el denominador de estas expresiones valgan 0. ¿Sí? Bien, entonces ahora sigo acá arriba. Bien, me quedó esta ecuación igualada a 0, y acá para resolverla puedo hacer distributiva, y acá también. Entonces me quedarían 10 por x, lo escribo acá arriba, 10x. 10 por 2, me darían 20, menos 4. Acá sería distributiva también, me quedan 4x, y 4 por menos 2, menos 8. Bueno, ahora sí se va pareciendo a una ecuación lineal, de la forma que habíamos visto hoy, ¿se acuerdan? A por x más b igual a 0. Bueno, recién ahora se va apareciendo, porque me va a quedar algún número con x más o menos otro número igualado a 0. Es una ecuación lineal. Como era la ecuación original de entrada, no parecía lineal. Pero ven, como les decía, luego de buscar denominador común, simplificar y trabajar un poco la ecuación, se llega a una ecuación lineal, ¿sí? Bueno, acá yo puedo agrupar este que tiene x con el 4x. 10 más 4 me darían 14x, y 20 menos 4 y menos 8, 4 y 8, 12, 20 menos 12 me quedan menos 8. Igual a 0, ¿sí? 20 menos 8... sí, Más 2. 8, ¿no ¿No te queda sería? positivo? Positivo, sí, tiene razón. Bueno, ahí estaría. Y entonces ahí, sí, ¿ven? Me queda una ecuación lineal. El 8 lo paso al otro lado. Finalmente la solución sería 8 14avos, o simplificando por 2, ¿puedo simplificar? Sí. 4 y 7. Que sería entonces la solución de esa ecuación. Les queda a ustedes la tareita de, bueno, como vemos, el valor que obtuvimos no es ni el 2 ni el menos 2, por lo tanto, seguramente va a ser la solución de la ecuación original que habíamos tenido en el punto de partida del apartado F, creo que. ¿Está bien? Bien. En estos del ejercicio 1 tienen todas ecuaciones lineales. Puede ver alguna cuadrática, me parece que sí, puede llegar a ver alguna cuadrática. En el caso de que les quede una cuadrática, lo que ustedes tienen que usar después es la fórmula de Bhaskara, ¿sí? Bien, y hacemos ahora sí algunos del 2. Para lo del ejercicio 2, ahí tienen ustedes ecuaciones exponenciales y logarítmicas, ¿sí?
Vamos a poner entonces ecuaciones que son las ecuaciones asociadas a la función exponencial y logarítmica que habíamos visto la clase anterior. Es decir, va a ser una ecuación de la forma 0 igual a un número k por a la x, o en el caso del logaritmo será logaritmo en base a de x igual a 0, ¿sí? Una ecuación de este tipo, ¿sí? En definitiva, la ecuación en sí original no me dice mucho. Lo que ustedes van a tener es una ecuación un poco más complicada que esta en realidad, en donde van a tener que usar las propiedades que vimos la clase anterior con los logaritmos para reducir y para encontrar ecuaciones equivalentes que me permitan llegar a la solución, ¿sí? Entonces, vamos a ir directamente a algún ejercicio que tienen ahí ustedes en el práctico. Vamos a empezar con una ecuación exponencial. Por ejemplo, dice 5 elevado a la 4x menos 7. Y del otro lado, 125. Lo primero que trato de hacer es tratar de expresar las potencias que tengan la misma base. Si eso fuera posible, buscamos expresar todo en la misma base. A veces, según el ejercicio, a veces eso no es posible, hay que llegar a recurrir a otra propiedad o a otra técnica, ¿sí? Pero acá yo veo que esta base 5, por lo tanto esta no la puedo cambiar, pero sí el 125 lo puedo cambiar como una potencia de base 5, es decir, lo puedo escribir como 5 elevado a la ¿cuánto sería? ¿Qué me dice? Al cubo. Al cubo. Al cubo. Bueno, ahí entonces cuando yo tengo que las dos expresiones tienen la misma base, siempre y cuando tengan una expresión, una igualdad como esta, ¿sí? O sea, no puedo tener acá más, qué sé yo, más 7, ¿no? Solamente una expresión de base 5 igualada a otra expresión de base 5, ¿sí? Si no, no puedo aplicar lo que voy a aplicar ahora. Porque yo ahora voy a decir, bueno, si esta igualdad se tiene que cumplir, para que esto sea igual a esto, como las bases son iguales, entonces los exponentes también tienen que ser iguales. O sea, para que 5 elevado al cubo me dé igual a 5 elevado a toda esta expresión, bueno, toda esta expresión va a tener que ser igual a 3, para que 5 elevado al cubo me quede de este otro lado también 5 elevado al cubo. Entonces yo tengo que pedir acá que si las bases son iguales, los exponentes tienen que ser también iguales. Entonces es como que me olvido de la base y trabajo igualando los exponentes de esa manera, ¿sí? Y ahora al igualar los exponentes me queda una ecuación que puede ser en este caso lineal o podría haber sido una ecuación cuadrática en la que solo igualé los exponentes, ¿se dan cuenta? Entonces me quedó 4x igual a 3 más 7, con lo cual 4x igual a 10 y x igual a 10 cuartos. Es decir, 5 medios. Bueno, siempre recuerden que el valor de x que obtuvimos lo reemplazo en la ecuación original para comprobar que después me quede la igualdad, ¿sí? Que me quede una proposición verdadera, decíamos, ¿sí? A veces, como les decía, no es posible lograr que tengan la misma base. A ver, lo voy a hacer de otra manera. Otro ejemplo, si yo tuviera en lugar de
5 elevado a la 4x menos 7, hubiera tenido acá un 3, por ejemplo. Otro ejemplo. Un 3 elevado a la 4x menos 7 y del otro lado hubiera tenido el 125, bueno, acá no habría forma de ponerlo en la misma base, porque el 125 yo lo tendría que pensar como un 3 elevado a cierta potencia para que me quede igualado a esto que también es 3 elevado a esta potencia, ¿sí? Ahí no hay forma de ponerlo en la misma base, o sea, no se puede expresar en la misma base. Bueno, si no se pudiera expresar en la misma base, lo que tengo que hacer es aplicar logaritmo. En ambos lados. En ambos miembros de la igualdad aplico logaritmo. Es decir, yo voy a decir cualquier logaritmo en cualquier base, ¿sí? El log, por ejemplo, que es el que está en la calculadora, me conviene siempre. El log de esta expresión igual al log del 125 en este caso. ¿Sí? Y ahora recurro a alguna propiedad del logaritmo que me dice, recuerden lo que está en el exponente, que la propiedad del logaritmo era ese n, ¿se acuerdan? El n que estaba en el exponente lo podía sacar afuera del logaritmo multiplicando. Entonces, por esa propiedad, bueno, ese n acá sería todo, el 4x menos 7, todo el exponente completo. El 4x menos 7, todo lo puedo sacar multiplicando al log de 3 en este caso. Ahora, log de 3 está multiplicando, lo puedo pasar dividiendo. O sea, me quedaría el logaritmo de 125 dividido logaritmo de 3. ¿Sí? Bueno, sigo acá al lado. Esto seguiríamos por acá. Esa cuenta la puedo hacer. Y el 7 que estaría restando lo puedo pasar al otro lado positivo. O sea, 4x va a ser igual a... Bueno, lo que me dé esta cuenta, y ya lo podríamos hacer. A ver cuánto, si le ponen acá es donde tienen que tratar de poner la mayor cantidad posible de decimales. Hagan la cuantita log de 125 dividido el log de 3. Y eso me da 4,39. Vamos a ponerle 2 más. 39,492. Bien, y eso, dijimos, con el 7 que está restando y pasa a sumar. Finalmente, X va a ser esto más 7, que me da 11,39 y pico, ¿no? Dividido 4. ¿Sí? Bueno, y eso dividido 4 me daría, en este caso, 2,8487. Acá yo le pondría aproximado. Este va a ser entonces el valor aproximado de la solución, ¿sí? O sea, en este caso, en este ejemplo que inventamos, si acá la X la reemplazaría por este número, y hago esta cuenta, me va a dar un valor bastante cercano de 125, será 124,9 o por ahí cerca. No va a ser el valor exacto porque al tomar acá estos logaritmos ya caemos en un resultado aproximado, ¿sí? Bueno, entonces, una posibilidad de estas ecuaciones entonces es
que cuando puedo expresarlo en la misma base, trato de usar la misma base. Y si no, aplico logaritmo en ambos lados. El apartado A también lo podría haber resuelto aplicando logaritmo. O sea, esto de aplicar logaritmo sirve para todos los casos, ¿sí? Si ustedes no se dan cuenta de expresarlo en la misma base y quieren aplicar logaritmo directamente, lo pueden resolver aplicando logaritmo, ¿sí? Bien. A ver, algún otro del apartado del ejercicio 2, alguna otra exponencial, que ahora les voy a contar. Esperen que tome un poco de agua. A ver, en el apartado E, ustedes ahí tienen una ecuación 3 a la x menos 1 más 9 elevado a la x igual a 5. Bueno, en esta clase de ecuaciones exponenciales, a veces se les va a presentar el caso en donde ustedes tienen que transformar la ecuación en una ecuación cuadrática. Aunque no lo vean todavía, fíjense que acá yo tengo tres términos. Eso ya es como un indicio que me dice de que posiblemente pueda usar la cuadrática, ¿sí? Recuerden que la cuadrática tenía 3 términos, a por x cuadrado más b por x más c, o sea, los 3 términos, igualado a 0, ¿sí? Bueno, acá yo voy a escribir esta ecuación de esta manera. Pongo primero el 9 a la x, después pongo el 3 a la x menos 1, y este 5 lo puedo pasar como restando, por acá. En principio veo 3 términos, y ahora voy a hacer eso que decía de tratar de escribirlo en la misma base. Acá la base es 3, este 5 no lo voy a poder escribir en la misma base, pero me alcanza con este y con este. Este 9, yo lo puedo pensar como que es un 3 elevado al cuadrado. Y después está elevado a la x. Y este 3, por ahora dejémoslo así. Y ahora voy a aplicar algunas propiedades de la función exponencial que habíamos visto. ¿Se acuerdan que potencia de otra potencia se multiplican los exponentes? O si no, para que esto se parezca más a una cuadrática, este 3 que está elevado al cuadrado y después está elevado a la x, lo voy a escribir como un 3 elevado a la x y después lo pongo elevado al cuadrado. Sería lo mismo, ¿se dan cuenta? Elevarlo al cuadrado y después a la x, o elevarlo a la x y después al cuadrado, seguiría siendo lo mismo que antes, ¿sí? Acá, cuando yo tengo, ¿se acuerdan que yo tenía, si yo hubiera tenido así, 3 a la x dividido 3 al cuadrado, ¿sí? División, ¿se acuerdan? División de potencias que tienen la misma base. ¿Qué se hacía con los exponentes? Los exponentes, o sea, me queda la misma base, y los exponentes, este 3 y este 2, ¿qué se hacen? Se restan, ¿se acuerdan? Me quedaría como un 3 a la x menos 2. Bueno, yo acá tengo también una resta, ¿ven? Tengo la x menos 1. ¿Qué quiere decir? Que eso provino de hacer algo así como esto. O sea, un cociente de potencias que tiene la misma base. Nada más que acá en lugar de un 2 es un 1. Y bueno, acá en lugar de un 2 sería un 1. Entonces sería como si yo tuviera un 3 a la x dividido un 3 a la 1, un 3. Menos 5. Igual a 0. Bueno, y ahora ya se está pareciendo más a una cuadrática, porque bueno, sigo teniendo los 3 términos, y acá veo que tengo
esta expresión que está elevada al cuadrado, después tengo esta misma expresión, por así decirlo, que estaría elevado a la 1, y tengo el 5 que sería el término independiente. Entonces, esta se va a transformar en una cuadrática haciendo una sustitución, se llama, ¿sí? Hacemos una sustitución. La sustitución que voy a hacer es esto que estaba elevado al cuadrado, lo voy a denominar u, si prefieren, o cualquier letra. O sea, le voy a llamar u a este 3 elevado a la x. De manera tal que acá, en lugar de tener 3 elevado a la x al cuadrado, me va a quedar u elevado al cuadrado, ¿sí? Más, en lugar de tener 3 a la x dividido 3, puedo poner u dividido 3. Y menos 5 igualado a 0. Bueno, entonces ven, ahí se transformó esta ecuación que anteriormente era una ecuación exponencial, se transformó mediante esta sustitución en una ecuación cuadrática, ¿sí? En donde, fíjense que acá el valor de a sería el que está acompañando a la parte cuadrática, al u al cuadrado, sería el coeficiente principal, que en este caso sería un 1. El valor del b sería el que estaría multiplicando a la u, que acá sería 1/3. Ojo que no es 3 porque el 3 está abajo en el denominador, ¿sí? Sería 1/3. Y el valor del c sería en este caso el menos 5. ¿Sí? Bueno, con estos valores de a, b y c, aplican la fórmula de Bhaskara, la fórmula resolvente, o usan la calculadora, y van a encontrar los valores, o las raíces, digamos, un valor q1 y un valor q2. ¿Sí? Que yo lo saco con la calculadora. El valor de A dijimos 1. El valor de B sería 1/3. Y el valor del C, menos 5. Bueno, 2,075 me da una de las raíces, y la otra raíz me daría menos 2,40. 408990, 4090. Redondeando a 409, ¿sí? Bueno, pero esto no se terminó ahí todavía, porque estos serían los valores de u. Es decir, estas serían las soluciones o las raíces de esta ecuación cuadrática. Todavía me falta resolver mi ecuación original, digamos, ¿sí? Entonces, ahora yo digo, como u era igual a 3 a la x, ahí tengo la relación entre la u y la x, donde hice la sustitución, ¿sí? Yo voy a decir, como u es igual a 3 elevado a la x, entonces lo que tengo que hacer es, con estos valores de u que pusimos acá, igualarlos o reemplazarlos en la u. Es decir, que lo voy a igualar al 3 a la x. Entonces, por un lado me va a quedar 2,075 igualado a 3 a la x, o la otra posibilidad sería el menos 2,409 igualado a 3 a la x. Bueno, esta segunda posibilidad no puede ser. Porque por lo que sabemos de la función exponencial, 3 elevado a la x nunca me puede dar un valor negativo, ¿sí? Si no, cuando aplique el logaritmo en ambos lados, igual se van a dar cuenta de que no va a poder ser. Digo que aplique el logaritmo a ambos lados, porque ahora, ¿cómo resuelvo esta ecuación? La voy a escribir de vuelta acá. El 2,075 igual a un 3 elevado a la x.
volvimos a la situación del apartado A. Yo tenía una ecuación exponencial igualada a un número. Si fuera posible, lo trataba de escribir como potencia de base 3, y de ahí igualaba los exponentes y ya estaba. Pero este 2,075 no lo voy a poder escribir como potencia de base 3. Entonces, ¿qué tenía que hacer ahí? Aplicar logaritmo en ambos lados. Logaritmo de 2,075, y acá me quedaría el logaritmo de 3 a la x, recordando que esta x está en el exponente, queda después multiplicando al logaritmo. Y ese logaritmo de 3 que está multiplicando, después lo paso dividiendo, ¿no es cierto? O sea, me quedaría que x, despejando finalmente, va a ser igual a el logaritmo de 2,075 dividido logaritmo de 3. Y ahí tengo el valor de x, que si hacen la cuentita, dije el log de 2,075 dividido log de 3, y si las cuentas no fallan, 0,63, redondeado sería 0,64. Sí, en realidad es 0,638. Bueno, esa sería entonces nuestra solución. Recuerden que a esta, si le hubieran aplicado el logaritmo, por eso les decía que no puede ser, porque fíjense qué pasaría. Si en lugar de tomar el 2,075 hubiera tomado menos 2,4 acá, cuando yo diga el logaritmo de menos 2,4, me queda el logaritmo del número negativo, que no puede ser. ¿Sí? Por eso dijimos directamente que no me va a brindar ninguna solución. La única solución que encontramos es esta. ¿De acuerdo? Bien. Profe, Estas son... Sí. ¿podés repetir cómo sacaste los valores de A y B? Que no me quedó claro. Los valores de A y B son... los valores de A, B y C son los que quedan en la ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática es esta. Y en esta ecuación, el coeficiente principal sería el A. El que está multiplicando a U al cuadrado, digamos. El B, podríamos suponer que acá arriba el U es como si tuviera un 1 acá arriba. 1 por U dividido 3. Es decir, que el U sería este valor 1/3. Y el C sería este menos 5 que es el término independiente. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ahí está, listo, gracias. Bien. Bueno, ahora vamos a hacer algunos de los del logaritmo. Y, por ejemplo, tienen, a ver, en el H, por ejemplo, tienen logaritmo natural de x más 2, y del otro lado, igual, logaritmo de x más 1 menos 2. A ver si copié bien. Fíjense por las dudas, x más 2, x más 1. Bien. Ahí ustedes tienen una ecuación con logaritmos, o sea, es una ecuación logarítmica, y para resolverlo yo voy a tratar de, por un lado, juntar los logaritmos de un solo lado y tratar de aplicar las propiedades que vimos del logaritmo. Fíjense, acá tengo entonces el logaritmo natural de x más 2 menos, o sea, todo este término completo que estaría positivo, digamos acá, lo voy a pasar restando.
Y este 2 lo dejo acá porque no tiene logaritmo, o sea que no me conviene pasarlo al otro lado, ¿sí? Lo dejo solo. Entre los logaritmos, nosotros habíamos visto una propiedad, ¿se acuerdan? Que el logaritmo de x sobre y, cuando yo tenía una división, el logaritmo de una división se transformaba en una resta, ¿recuerdan? El logaritmo de x menos logaritmo de y. Esto funcionaba en cualquier base, ¿sí? En una base A cualquiera. En particular en base logaritmo natural, de base E, digamos, funciona también. Acá yo tengo esta otra parte, o sea, tengo los logaritmos así separados con una resta, y lo que voy a tratar de hacer es volver para el paso para atrás, digamos, es decir, transformar esto poniendo un solo logaritmo de el cociente entre los argumentos, sería, o sea, en el numerador me quedaría el x más 2, que acá sería el x, digamos, y en el denominador me quedaría el otro argumento del logaritmo que está restando. O sea, el x más 1 quedaría abajo. Y eso igual a menos 2. ¿Sí? ¿La ven a la propiedad? Hicimos la propiedad al revés. Normalmente decíamos al revés. El logaritmo de un cociente o de una división es la resta de los logaritmos. Acá yo al revés. Tengo una resta de logaritmos, del logaritmo con la misma base, ¿no? Y eso lo puede transformar en un solo logaritmo de un cociente. Y ahora, lo que voy a usar ahora es otra propiedad del logaritmo, en realidad la definición. Logaritmo en base a de x era igual a y. Sí, solo sí. ¿Se acuerdan cuando vimos la definición del logaritmo? El logaritmo de esto me daba un cierto valor y, digamos, sí, ¿qué tenía que ocurrir? La base, decíamos, elevado a la y, o sea, a elevado a la y, me tenía que dar por resultado esta x. Es decir, lo que está dentro del logaritmo, digamos. ¿Está bien? Bueno, entonces, cuando es logaritmo natural, es como decir logaritmo en base e, recuerden, ¿sí? La base del logaritmo natural es el número e, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a decir acá? Bueno, que la base, o sea, el número e, elevado a la menos 2, me tiene que quedar, o me tiene que dar por resultado lo que está adentro del logaritmo, es decir, esto. X más 2 sobre x más 1, ¿está bien? La base que el número e elevado a este numerito, me da por resultado lo que está dentro del logaritmo, ¿sí? La base elevado a la y, en este caso, me daba igual a lo que estaba dentro del logaritmo, ¿sí? O sea que ahí aplicamos la definición del logaritmo. Bien, ahora ¿qué voy a hacer? Todo este denominador, el x más 1, estaría dividiendo, lo voy a pasar al otro lado, perdón, e a la menos 2 decía. Repito, todo este denominador está dividiendo, lo paso al otro lado, multiplicando. Acá me queda, perdón, puse mal. El x más 2 que tenía arriba queda como está, y el denominador que estaría dividiendo lo paso multiplicando al otro lado. Ahora sí, así, ¿de acuerdo? ¿Entendió? Este denominador estaría dividiendo y lo pasé al otro lado multiplicando, ¿sí? Bueno, ¿qué voy a hacer acá? La distributiva, con el número e elevado a la menos 2, que si lo quieren calcular con la calculadora les dará 0, y algo, pero si quieren lo dejan así como e a la menos 2, ¿sí? Hago la distributiva esa y me queda entonces e a la menos 2 por x, e a la menos 2 por 1, e a la menos 2, ¿sí? E a la menos 2 por 1, e a la menos 2 por x. Y ahora agrupo todo lo que tengan x de un lado, todos los que tengan números solos del otro lado.
Entonces acá puedo poner x menos este que tiene x, ¿sí? O sea, estoy juntando este con este. Este que estaría positivo lo paso para acá restando. Entonces me queda esta x y esto pasa restando menos este e a la menos 2 por x. Del lado de la derecha, ¿qué tenía? Este e a la menos 2 de vuelta y este más 2 que va a pasar al otro lado restando. Bueno, entre esto y esto, los dos tienen x, esa x la puedo escribir como factor común. ¿Sí? ¿Factor común de quién? Decíamos, factor común es el que se repite, en este caso la x. Y acá dentro del paréntesis, ¿qué quedaba? Cada término dividido el factor común. O sea, cuando diga x dividido x, ¿qué me queda? 1. Menos. Cuando diga este otro término dividido x, ¿qué me queda? E a la menos 2. Y esto es igual a e a la menos 2 menos 2. Bueno, finalmente, del otro lado, esto que está multiplicando la x pasaría dividiendo y ahí puedo despejar x. ¿Qué me va a quedar? ¿Qué cosa? E a la menos 2 menos 2, o sea, esto que tenía acá, sobre 1 menos e a la menos 2. Bueno, y ese sería el valor que después si uno quiere hacer con la calculadora esta cuenta, el e a la menos 2, como les decía, le va a dar 0, y algo, o sea que esa cuentita la pueden hacer, o la podrían haber hecho acá antes de hacer la distributiva, si no se quieren complicar tanto con estos valores. Profe. De e a la menos 2. Sí. Yo si hago e elevado a la menos 2 me da error en la calculadora. Estarás haciendo algo mal. A ver, si vos tenés que poner en la calculadora, tenés que apretar directamente Shift y la tecla del logaritmo, que es donde está el E, ¿viste? Apretar ahí, Shift, el número E, y sin poner sombrerito ni nada, escribir el valor menos, ¿cómo era? Menos 2, en el exponente, ¿sí? Y eso te da 0,1353. Ah, yo pensé que tenía que poner el sombrerito, yo ponía el sombrerito. Ah, sí, no hay que poner el sombrerito. Directamente vos pones el valor E y el exponente que sea sin el sombrerito. Te tiene que dar 0,135, después parece un 3. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Bien, y hacemos uno más de estos del logaritmo y vamos a concluir acá. A ver, hicimos el h, bueno, pongamos, no sé que sea tan raro. A ver, el k. El k. El k dice, logaritmo de x más 1 al cuadrado. Igual a 8 sobre el logaritmo de x más 1, creo que decía. 8 sobre el logaritmo de x más 1, sí. Bueno, entonces, acá yo lo que voy a hacer es, por propiedades del logaritmo, recuerden, este 2 que está en el exponente, adentro de un logaritmo, lo puedo sacar multiplicando adelante el logaritmo. Y este otro logaritmo que está abajo del 8, estaría dividiendo, lo voy a pasar multiplicando al otro lado.
¿Se entiende? Igual a 8. ¿Sí? Hice dos cosas entonces acá. El 2 que está en el exponente lo puedo sacar afuera del logaritmo multiplicando. Y este logaritmo que estaba dividiendo pasó al otro lado multiplicando. ¿Sí? Y ahora yo tengo logaritmo por logaritmo. Cuando yo multiplico x por x, ¿eso qué me da? X al cuadrado. ¿Sí? Bueno, acá lo mismo, yo multiplico logaritmo por logaritmo, ¿y qué me va a dar? Logaritmo al cuadrado. ¿Sí? O sea, esto sería un logaritmo de x más 1, y todo esto elevado al cuadrado. Igual a. Y este 2 que está multiplicando lo puedo pasar dividiendo con el 8. ¿Sí? Bueno, pero 8 dividido 2 me daría un 4. Y acá me quedaría el logaritmo de x más 1. Este cuadrado que está bien escrito así como está, significa que está todo elevado al cuadrado. A veces se suele escribir, para no poner corchete, se suele escribir acá arriba. ¿Sí? Y sería lo mismo, así que así. ¿Se entiende? Se lo escribo así para que vean la distinta manera de escribirlo. O sea, puedo ponerlo entre corchete todo al cuadrado, o puedo poner el cuadrado arriba del log, digamos, que es diferente a como estaba acá. Fíjense que es distinto, ¿eh? Acá significa que está todo elevado al cuadrado, y como estaba al principio, significa que este 2, que este cuadrado, afectaba al x más 1. ¿Se entiende la diferencia? Si no, déjenlo como estaba, así entre corchete y todo elevado al cuadrado para no confundirse. Pero este lo puesto acá es como si estuviera entonces todo al cuadrado. Bueno, y todo al cuadrado, este 2, entonces lo tengo que pasar al otro lado como raíz. Recuerden que cuando un cuadrado pasa al otro lado como la raíz, pasa más menos la raíz de 4, y acá me queda el log de x más 1. Y ahora aplico la definición de logaritmo. De nuevo, recuerden lo que habíamos escrito hoy. Logaritmo en base a de x es igual a y. Sí, solo sí, ¿qué tenía que pasar? La base elevado a la y me da por resultado lo que está dentro del logaritmo, en este caso la x. Este log, si no tiene base, es como si tuviera que un 10. Entonces digo, la base elevado a este número, en realidad son dos posibilidades. Acá tengo dos posibilidades con el más menos, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Lo de adentro del logaritmo, el x más 1, y del otro lado escribo la base elevado a este número, o sea, 10 elevado a la más menos 2, que sería la raíz cuadrada de 4, ¿no? Y de aquí entonces van a tener las dos posibilidades, que será, pasando el uno al otro lado, 10 elevado al cuadrado me daría 100, menos el 1 que pasa restando, y la otra posibilidad sería 10 elevado a la menos 2, 10 elevado a la menos 2, es como decir 1 sobre 10 al cuadrado, es decir, 1 sobre 100. Y 1 sobre 100 me da 0,01 menos el 1. ¿Sí? A ver si estoy diciendo bien. Y entonces, a ver. Haciendo esas cuentitas, 10 elevado a la menos 2, dije. Menos 1. Bueno, lo escribo de este otro lado, ¿sí? La respuesta final sería x entonces igual a 100 menos 1, que les da 99. O la otra posibilidad es 0,01 menos 1, que eso les da, si lo hacen con la calculadora, les da
menos 99 sobre 100. Que es lo mismo que si lo quieren escribir haciendo la resta esta 0,01 menos 1, les va a dar menos 0,99. Cualquiera de las dos maneras es lo mismo. ¿Sí? Bueno, en definitiva, como verán, acá en estas ecuaciones tienen que aplicar bien, conocer bien las propiedades para poder resolver ese tipo de ecuaciones, ¿sí? Bueno, por hoy no los torturo más, dejaríamos acá. No nos queda casi tiempo para preguntar, pero el jueves vamos a dar, voy a dar clase de consulta, así que ahí me pueden preguntar todas las dudas que tengan, ¿sí? El que no puso la asistencia, pongo la asistencia y nos estaríamos viendo entonces el jueves, ¿sí? Listo, Bueno, profe. dale, profe. Chao. Listo, Chao, profe. hasta luego. Hasta luego. Nos No, vemos, profe, profe. gracias. Chao. Hasta luego. Chau, profe, cuídese. Chao, nos vemos.